¿Ahí está en cuadro? Sí. Okay. Ay, nos conocimos, pues cuando entramos al CCC, no nos conocíamos de antes. Y estamos en la misma generación, entonces pues son ya 6 años más o menos de conocernos. Es el año más tenso para mi gusto del CCC, en que todos estamos mostrando qué tan geniales somos y acabamos siendo medio patanes. Entonces pues era un ambiente muy competitivo y aunque también teníamos fiestas y nos llevamos bien en la generación, había muchas tensiones. Yo siento que en la generación había como cierto rechazo a las mujeres más jóvenes y tú eras una de las chicas más jóvenes de la generación. Y el año transcurrió así, pero tampoco era una situación que resaltar en ese momento, pues porque siendo un ambiente tan competitivo, todos éramos sujetos y partícipes de las burlas y de los comentarios. Hacia el final del año, la generación pues estaba más o menos dividida entre los chicos más jóvenes y que tenían parientes de cineastas o políticos y los que veníamos de fuera o que no estábamos conectados al medio. Entonces tú y yo empezamos a hacer amistad por eso, un poco. ¿Cómo fue? Entonces ya a la hora de hacer los equipos para la ficción 1, creo que yo te iba a fotografiar a ti y tú le ibas a fotografiar a Abraham. Entonces también empezamos a trabajar más preparando los cortos. No me acuerdo cuántas semanas después de eso fue que hubo un incidente en la clase, bueno, no un incidente, pero una situación en la clase de Nacho. Tenías ya unos días en que habías estado sensible, un poco distante, y en esa clase creo que estábamos... Algo nos estaba contando de Chekhov, que ya no me acuerdo. Y nos sentábamos todos en círculo. Entonces tú te paraste y empezaste a caminar alrededor de las mesas. Me acuerdo, creo que en ese receso me habías estado platicando lo que habías estado leyendo. Y habías estado, como que estabas leyendo a los positivistas lógicos y traías ahí un rollo de reflexión sobre el lenguaje. Y era curioso porque parecía como que estabas empezando a estar atrapada en tu propio universo del lenguaje. Entonces empezaste a caminar alrededor de las mesas hasta que te pusiste a un lado de Nacho y le empezaste a tocar como los churritos del cabello. Y Nacho no supo qué hacer, nada más continuó la clase mientras tú estabas de pie junto a él y empezaste a jugar con un borrador. Creo que la clase continuó, no se detuvo y tuvimos... No estoy segura, no me acuerdo si esa fue la última clase del día. Y estabas muy inquieta. En ese entonces tú vivías por periférico. Entonces me parecía que no estabas en condiciones de manejar y te acompañé junto con Abraham al estacionamiento. Intentamos contactar a tu novio, que conocíamos muy someramente, pero yo recuerdo, tenía su teléfono porque habíamos hecho un trabajo de una fotosecuencia que él nos había prestado algo, una cámara, no me acuerdo bien, por eso tenía su teléfono. Y hablé con él, le dije que creía que no debías estar sola, que no debías regresar sola a tu departamento y pues no se ofreció a recogerte. Entonces Abraham y yo, que éramos muy cercanos en aquella época, decidimos llevarte al hospital y en ese transcurso pues me platicaste de algunas cosas que a pesar de que éramos amigas no sabía yo mucho
de tu vida personal, me contaste un poco de tu hermano. Recuerdo que hablaste mucho de tu hermano. Me contaste que era... Creo que no lo dijiste así, pero para mí fue evidente que lo querías mucho y que estabas preocupada por él. Creo que mucho de lo que decías era que te preocupaba cosas que él hacía, que había tenido situaciones violentas y que sí, como creías que no era comprendido. Entonces creo que mucho de lo que decías de tu hermano un poco lo decías de ti mismo. ¿De qué más hablaste? ¿Hablaste de tu mamá un poco? Creo que estabas enojada con tu mamá. No me contaste nada concreto sobre tu mamá, pero estabas muy molesta con tu mamá. Me contaste que tu hermano había golpeado a alguien, pero no me contaste muchos detalles de qué había pasado. Me contaste que eran muy cercanos. Todas esas cosas que decías hablabas más de impresiones emocionales tuyas que de eventos en concreto. Y no te pregunté más de lo que tú me decías. Pero eso es lo que me recuerdo, que estabas muy preocupada por tu hermano. En ese momento, bueno, me dijiste que estaba en Aguascalientes. Que estabas preocupada por él. Sí, no te podría contar mucho más. Y llegamos a un hospital. Me acuerdo que busqué en tu cartera y tenías una ficha de que estabas asegurada. Entonces buscamos la lista de hospitales a los que podías llegar. Y pues ese fue uno de los incidentes de varios, pues de negligencia. No te quisieron atender porque no estaban seguros ellos tampoco si tenías una intoxicación o era una crisis emocional. Entonces, como era un asunto psiquiátrico, decían que el seguro no lo cubría. Entonces, pues lo único que hicieron fue ponerte suero. Estuviste 2 o 3 horas en la camilla, estuviste en observación. Durante todo ese tiempo Abraham estuvo con nosotros como hasta la 1 de la mañana y ya después te quedaste a dormir en mi departamento. Estuviste inquieta durante la noche. Sí, dormiste la mayor parte de la noche y a la mañana siguiente teníamos una clase supuestamente muy importante con Riveros, que era de esas clases que si faltabas había como estas amenazas de que no te iban a dejar filmar ficción 1. Entonces, pues te llevamos a la clase. Me acuerdo que teníamos que ir vestidos de negro porque era como en un forito. Íbamos a hacer algo con planos abiertos y era uno de los requisitos de no llevar ropa reflejante. Entonces te vestimos de negro y llegamos a la clase. Y fue en el transcurso de esa clase que para mí fue evidente que pues necesitabas una atención de alguien que pudiera cuidar de ti. Tenías tú un cuaderno donde estabas dibujando y durante el transcurso de la clase estabas tú sentadita en una esquina, no estabas muy
alerta, pues dibujabas muchos muñequitos. Sí, dibujaste espirales, dibujaste, pues no me acuerdo bien, solo me acuerdo que eran muñequitos. Me acuerdo que en la clase de foto estábamos haciendo como maquetas y una de las cosas era iluminar un objeto pequeño con luces pequeñas como si fuera un foro grande. Entonces hiciste varias maquetas de luz y les pusiste como personitas ahí en el cuaderno. Y ahí seguías hablando de Carnap y de los positivistas lógicos. Y me acuerdo mucho de eso porque dentro de pues como de tu alejamiento de las cosas concretas de los días, de que no recordabas exactamente el transcurso del tiempo. Incluso ya en ese momento me pedías tú que te recordara qué habías hecho el día anterior o qué habías hecho, creo que eso fue un viernes, qué habías hecho el martes o qué habías hecho el jueves. Tenías como mucha coherencia en los libros que estabas leyendo. Como que esa parte de ti se mantenía muy lúcida y muy coherente. Bueno, ahora que te digo esto, me acuerdo que habías estado desaparecida 2 días. Entonces, cuando llegaste a esa clase de Nacho, tenías 2 días en que no teníamos noticias tuyas. Y creo que esa es una de las razones por la que te metimos a la clase de Riveros, porque faltaste a la clase del martes. Entonces estaba esta amenaza de que si faltabas una clase más no podrías filmar tu ficción. Que intentamos hablar con tu mamá, me comunico yo con ella y le trato de explicar que creo que estás en una situación vulnerable y que creo que debería venir por ti. Ella me pide hablar contigo. Entonces, pues creo que en ese momento tú juntaste la fuerza y la coherencia que tenías en ese momento y la convenciste de que estabas bien. Entonces tu mamá se quedó tranquila y decidió no venir. Decidí yo ir a hablar con la escuela, con Ángeles, pues para que de manera oficial ellos se comunicaran con tu mamá y tuvieras tú una atención. Yo tenía un poco la preocupación por lo angustiada que te veía de que pudieras tener alguna conducta suicida. Entonces me parecía pues que no podías estar sola y que debía haber algún profesional que te observara y que te cuidara. Terminó la de Riveros y entraste junto con toda la generación a la clase de Patty, que era una clase de cómo hacer script. Y hay una parte en la que yo no estuve presente porque estaba con Ángeles. Me salí después de unos minutos de la clase donde empezaste tú a llorar y pues Patty, que también, bueno, Patty es una persona sensible y creo que tiene ella su propia historia y su propio paquete, se puso muy nerviosa, se puso a llorar también. Y pues los demás compañeros de la generación entraron un poco como en una histeria ahí rara colectiva. Y pues finalmente Ángeles decidió interrumpir la clase y porque, bueno, definitivamente pues no te íbamos a llevar al San Bernardino o a algún lugar que no pensáramos que fuera adecuado y donde pudieras recibir atención.
y nos sugirieron esta opción del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pues atendían con métodos menos barbáricos. Entonces fuimos a Bramillón. Sí, creo que nos acompañó la que era entonces la representante legal de la escuela. Hablamos con un psiquiatra, estuvimos un rato contigo y esa noche pues ya te quedaste ahí. El lunes siguiente habíamos tenido solamente las noticias a través de Ángeles, ya no podíamos tener contacto contigo y nos dijeron que habías estado creo que un par de días ahí y luego llegó tu mamá. Bueno, creo que llegó tu mamá de inmediato, pero estuviste ahí un par de días. Y el lunes Ángeles pensó que era pertinente que fuera un psiquiatra ajeno a todo lo que había sucedido, a explicarle a la generación lo que había pasado, y fue una cosa pues ridícula, porque parecía que se trataba más de calmar los nervios, digo, pues no había razón por la que nosotros tuviéramos que haber estado nerviosos, sino era una situación tuya. Pero bueno, se hizo esa sesión donde este otro psiquiatra habló de lo que creía que era tu caso y pues la gente de la generación hizo preguntas y manifestó sus inquietudes. Y pues eso fue. El doctor, pues, dijo que él creía que habías tenido un brote psicótico y que el que tú o el que cualquier persona tuviera un brote psicótico no significaba que esa persona fuera psicótica, sino que había tenido un momento de ruptura con la realidad. Y creo que hasta ahí la explicación era pertinente, pero luego empezó a especular sobre posibles causas para que estuviera sucedido. Pues dijo que pueden ser factores químicos o que pueden ser factores de historia pues, de vida. Pues no aterrador, en todo caso lo que yo creo es que cuando una persona llega a los límites de su cordura, como probablemente tú llegaste en ese momento, pues nos hace ver la fragilidad de la vida y de la capacidad nuestra de estar ubicados en el presente de una manera que no sea dolorosa o que sea llevadera. Y creo que, pues sobre todo había mucho dolor, Eva. Eso era más que aterrador, era desgarrador. Parecías una muchacha con mucho dolor. Bueno, pues tú y yo nos queremos mucho, pero sabes que cuando estamos cerca pues somos como perros y gatos. Me habló mi mamá y me dijo, oye, tu hermana está enferma. ¿De qué? Ok, le digo, ¿qué onda? Pero, y me dijo, no, pues tu hermana está enferma, está en un psiquiátrico. Y entonces yo me quedé a cuatro y dije, pues en un psiquiátrico, y pues yo como llevé en drogas y había salido de las drogas y estoy en rehabilitación, yo lo primero que pensé fue, se metió un ácido o algo así, y dije, y ya le hicieron un antidoto y dice, sí, Lili, ¿qué tiene o qué?
está pensando que se va a acabar el mundo y trae psicosis y la madre. Dije, que no hay pedo, dije, yo voy con ella y hablando con ella la hago que regrese. Pues tú siempre la has hecho de pedo, vivimos juntos, porque me mete a tu cuarto, siempre has sido bien celosita con tus cosas y eres muy especial, los que me conoces saben que tienes un carácter muy especial. Entonces yo llegué y te vi a asustar y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y me dijiste, no, pues es que se va a acabar el mundo, me están siguiendo y te vi bien mal, y dije, chingado. Dije, me dice que no voy a regresar. Yo pensé, no quise estar mal, pero dije, ¿qué vamos a hacer? Estabas para meter tu carrera de cine y pintaba para que te ibas a recibir. Y dije, chinga, madre, eso nos quedó en el avión. Entonces el doctor me dijo que tenías un problema cerebral. Y pues desde niños, ¿no? Desde niños hemos sido como muy diferentes a los demás niños. Me acuerdo que tú desde niña andabas haciendo dibujos y combinabas muy bien los colores. A los 3 años, 4 que dibujabas, ya combinabas los colores como si hubieras tomado teoría del color en alguna escuela. Y yo desde niño, como tengo mala memoria, siempre le cambiaba las letras a las canciones, porque tengo mala memoria, pero aprendía las tonadas, entonces las cantaba y cambiaba las canciones. Desde ahí pintaba, porque tú ibas a hacer algo de artes plásticas y que yo iba a hacer algo que tuviera que ver con la palabra, ¿no? Entonces todas las gentes que tenemos hipersensibilidad, generalmente pues, somos hipersensibles, eso es lo que nos hace poder tener un buen desempeño artístico. Tenemos problemas en la cabeza. Yo tengo problemas en la cabeza y desde niño me llevan con el psiquiatra, con el psicólogo. Hoy en día, pues tú sabes que me gusta quién soy. Y si no tuviera ese problema en la cabeza, no sería quién soy. Entonces, qué bueno, hasta yo le doy gracias a Dios porque me haya dado la bendición de estar loco. Que si no sería un normal más ahí, formal, una fila para trabajar en un trabajo normal. Y me encanta mi trabajo. Tú y yo no estamos haciendo trampa a la vida porque hacemos lo que nos gusta y aparte nos pagan. Hacemos cosas que haríamos de gratis y aparte nos pagan. Entonces cuando yo te vi, qué chingas madre ya. Porque siempre has estado medio especial, ¿verdad? Los que te conocemos y te queremos como eres, pero siempre has estado medio. Pues sí, no controlas tu carácter y eres medio explosiva y. Los que te conocen saben cómo eres. Los que te conocemos y te queremos sabemos cómo eres. Entonces yo te abracé y la chingada y me decías, Miguelito, no te quedes. Nunca me has dicho Miguelito, nunca me has dicho no te quedes, al revés siempre me has dicho, ya salte de mi cuarto, y gritas. Y dije, chingues, madre, si está enferma, porque te vi que me tratabas tan bien que dije, no es normal, en ella no es normal. Y nos dijiste, no, es que me estás siguiendo, y yo te dije, no te preocupes, aquí estoy yo para cuidarte. Y güey, yo sabía que nadie te estaba siguiendo, pero te dije, güey, que te venga siguiendo, yo le agarro a su madre. Tú tranquila, ¿quién te está siguiendo? No, que se va a acabar el mundo, no hay pedo, aquí me quedo contigo hasta que se acabe, güey, no pasa nada. Y te abracé y te veía temblando, estabas temblando. Y en eso yo me quité la espalda, me quité la camisa porque me tocó cuidar ese día. Y me dijiste, ¿quieres que te suba la espalda? Y dije, no mames, si está del otro lado, cabrón. Y te pusiste a rascarme la espalda como una hora con un peine. Y dije, no mames, si está mal, güey, si está mal, porque no es normal. Y luego ya chingados. Yo dije, porque yo tengo varios amigos que se han quedado en el avión y que ahora la vida de su familia gira en torno a cuidarlos porque no se pueden cuidar solos. Y dije, ¿cómo la vamos a cuidar? ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá trabaja, yo estoy fuera, voy a alguno de los dos va a tener que dejar de hacer lo que hace para dedicarse a cuidar. Obviamente mi mamá estuvo dispuesta a gastar lo que tuvo que gastar y vender lo que tuvo que vender por donde estabas, el hospital donde estabas costó muy caro. Y en eso ya te acostaste y como que te medio dormiste y yo fumo mucho. Entonces en ese hospital no se podía fumar. Entonces dije, bueno, pues estás dormida, me voy a salir a la avenida, enfrente de una farmacia, una pendejada, no sé qué chingada sea. Y me crucé. Y en eso te vi que saliste corriendo, valiendo tu madre, así como
Saliste corriendo como un perro de casa, esos días que nunca los has sacado a la calle y no saben que vienen los carros. Saliste corriendo de repente entre los pinches carros y te quedaste en el camión y te despelaste las enfermeras, salió una pinche enfermera corriendo de ti. Agárrenla, porque... Y yo me crucé corriendo, güey, vale, tranquila, no pasa nada, no me dejes, no te voy a dejar, güey, no me salí con un cigarro, no te voy a dejar, güey, tranquila, güey. Y ya te llevé al hospital y estuve contigo. Y me dijo, mamá, pues la única manera de que regrese y que se le quite las cosas que trae es una terapia de shock. Le van a dar unas descargas eléctricas. Yo no sé mucho de medicina, pero entiendo que el cerebro se puede reacomodar, porque a mí se me ha reacomodado con unos putazos, ¿no? A mí mis ideas se me acomodan a putazos. Entonces cuando me han puesto unos buenos putazos, como puedo agarrar la onda. Entonces yo, cuando me metí una terapia de electricidad, que es una terapia muy delicada, y me dijo, mamá, ¿cómo ves? Dije, no, pues como está, güey, que se quede así, arriesgarle a que se quede peor, o que se quede mejor, y hay que jugárnosla, que se las den. Y ya te bajaron, que te sedaron, porque no querías, te sedaron y te bajaron. Te metieron 2 horas al cuartito de electroshocks, regresaste, estuviste dormida como 6-7 horas. Cuando despertaste, dije, ráscame la espalda, y me dijiste, chinga tu madre. Dije, ya volvió, güey, es ella, güey. Dije, es ella otra vez. Y bueno, eso es lo que me acuerdo de la vez que estuviste pues, enferma. Yo he estado buscando, porque yo también soy un pinche loco. No, sin ofenderte, ¿verdad? Para mí ser un loco es un no. Hay quien le dice un loco y se enoja, ¿no? Cuando me decían loco de niño en la escuela, loco, me estaba en su madre. Ahora cuando me dicen loco les digo, gracias, pinche normal. Estás medio ruca, ¿no? Y yo he encontrado un poco de serenidad o momentos de serenidad por medio de buscar alguna ruta espiritual, ponerme en un grupo de autoayuda para controlar mi cabeza, donde hay otros güeyes igual de locos que yo, que me dijeron cómo le hicieron para controlar su cabeza. Tú nunca has querido ir a esos lugares, pero yo estoy seguro que te van a enseñar a manejar a la loca de la casa, así me dicen en la cabeza, te van a enseñar a manejar a la loca de la casa para que tu potencial pueda llegar a ser más chingón de lo que es. Otra cosa que puedo agregar es que, a pesar de que intento ser pacifista, pues te quiero un chingo y pocas cosas. A mí lo material me vale pura verga. Mi ropa se pierde. Tenía 30 cachuchas y las perdí en menos de 3 meses. A mí lo material me vale pura coronel. Pero hay cosas que quiero mucho en la vida, güey. Entre esas cosas está mi mamá, güey. Mi perro, güey. Mi música, güey. Mi ciudad, güey. Yo sí soy bien territorial, güey. Yo quiero un chingo en mi ciudad, quiero un chingo en mi país, güey. Y otra de las cosas que quiero mucho es mi hermana, güey. O sea, te quiero mucho a ti. Entonces, lo que pudiera agregar es que si un hijo de su puta madre, un puto día, te tocara la verga, se lo va a acabar lo pacifista y le voy a arrancar las pinches uñas de los pies con unas pinzas, güey. Te quiero un chingo, güey. Y sabes que estoy ahí, güey, para darte un consejo, que nunca me los pides, pues, si me quieres uno, lo voy a dar. Para darte un abrazo, güey, para darte una pinche regañada, que tampoco la aceptas porque cuando te regañas. No sabes controlarlo todavía, pero aún así te quiero porque a quien quieres lo debes de querer como es, si no, no lo quieres, si no querrías a otra persona, te quiero como eres. Lo que puedo agregar es que te quiero un chingo y estoy para todo. Primero estoy adelante de ti para recibir un plomazo y segundo estoy atrás de ti para cuidarte de tus miedos. Que pobre de aquel hijo de su puta madre que se meta contigo porque se va a topar, güey, pinche diablo, te quiero un chingo, carnal, eso es lo que puedo decir. Ya, tengo que ir. Cuando tu papá se fue, llegamos al acuerdo que les íbamos a decir que él estaba en un curso en León.
Y eso fue lo que manejamos un buen rato, yo, que tu papá iba a tomar un curso a León. Pero un día, platicando con una pediatra amiga mía, con Vicky, me dijo, Eva, no, tienes que decirle la verdad, porque tarde o temprano van a tener que saber. La idea era que yo no quería que ustedes se lastimaran. Creo que les platiqué que pues, su papá se había ido, y ya para ese entonces tu papá tenía una casa, no sé si recuerdas que fuimos a visitarlo. Creo que fue la única vez que fuimos a visitarlo, una casa que tenía por cerca de su consultorio. ¿Te acuerdas? Tú lo buscabas más que Miguel. Al principio marcabas el número, ya sabías marcar el número, tenías 6 años, pero ya marcabas el número del consultorio y de repente me pedías que te llevara y aquel me hablaba y me decía, pues sí, pero tráeme una de 4 a 5 y nada más porque no tengo más tiempo, y yo iba y te llevaba de 4 a 5 y te recogía. Había quedado en una cosa de verlos X tiempo, X día. Él decía que con los dos no podía, que nomás iba a llevar a uno, las pocas veces que lo hizo, y siempre prefería que fueras tú. Creo que a Miguelito se lo llevó 1 o 2 veces, a ti no sé cuántas, 4 o 5. Jamás volvió a aparecer y hasta el día de hoy la historia ya tú lo sabes. Desapareció. Cuando naciste. Mira que naciste se complicó todo. No llegaba el ginecólogo. En una noche de enero muy fría, como yo había pensado que yo tenía un tumor canceroso en un seno, me habían intervenido quirúrgicamente ya embarazada de ti. Así es que yo tenía el mejor anestesiólogo de Aguascalientes, un pediatra, un neonatólogo, no sé cuánta gente en el quirófano esperando tu nacimiento. Como fue a medianoche y inesperado, todo lo planeado no fue como era porque se adelantó y el ginecólogo no llegaba. Fue muy difícil, hacía mucho frío, eso recuerdo. Pero a la hora que naces después de todas estas peripecias, ¡ay, qué felicidad! Era una niña muy bonita. Pues tu hermano muy chiquito empezó a hablar muy bien. Y cuando ustedes se llevan 1 año, 11 meses, 15 días, entonces como al año, 9 meses, 10 meses, me dijo la pediatra, sería conveniente, Eva, que ya lleves al niño a un maternal o algo, para que no sienta que lo vas a llevar cuando nazca el otro bebé. Y sí, efectivamente lo llevé al maternal, y a la hora que llegué iba tan contento que todavía había niños que lloraban ahí cuando la mamá los dejaban y ya iban como a la mitad del ciclo escolar. Y Miguel, no, contentísimo, adiós. Pues estaba muy chiquito. Y cuando llego con él a las 12 del día le pregunto, hijo, ¿cómo te fue? Muy mal. ¿Por qué? Me tocaron puros niños mudos, no hablan. Sí, pues es que todavía ningún niño de esa edad hablaba, pero él ya hablaba muy claro, muy clarito. No es que compare, pero tú cuando entraste a esa edad maternal igual no usabas nada más usabas las acciones, el verbo y decías yo subir, yo bajar, yo comer, yo querer. Y a todo el mundo nos parecía tan bonito como hablabas que alguna vez mi mamá me dijo, ¿y por qué nunca la grabamos? Yo veía tan bonito y yo decía, esta niña nunca va a aprender a decir artículos ni preposiciones, ni una frase completa, porque todo era yo dormir, yo subir, yo comer, yo bajar, yo jugar. Y de repente te soltaste hablando y ya correctamente, pero mucho tiempo así te expresaba nada más.
Tú fuiste muy inquieta siempre. Muy chiquita que te subía en la sillita del carro. La primera vez de repente te vi empinada en el suelo. Dije, ¿cómo se desabrochó? Pues te desabrochaste y te salías de la silla del carro. Y la primera vez que te subí a la andadera, de repente te vi gateando y no lloraste. Y dije, ay, ¿cómo se cayó y no lloró? Me escondí, te volví a meter a la andadera y me escondí para ver qué habías hecho. Y hiciste lo mismo, te recargaste la andadera a una mesa de centro que había y muy hábilmente pusiste una rodillita, la otra, y luego te desplazaste así de la mesa y empezaste a gatear. De la cuna, yo creo que antes del año ya te salías. En cualquier lugar sabías cómo, de cualquier cosa donde yo te pusiera sabías cómo irte. Era así como que siempre pensé que una sensación de, como de libertad, de independencia siempre, lo has tenido desde muy chiquita. Te recuerdo siempre dibujando, siempre haciendo recaditos, siempre creando cosas, siempre independiente. Así, ese es mi recuerdo tuyo, siempre queriendo hacer tu voluntad. Eras desde muy chiquita, definías hasta qué te ibas a poner y cómo te lo ibas a poner y por qué te lo ibas a poner y qué ibas a hacer. Así fuiste siempre. Yo, ahora que estás terminando, me da mucho gusto el que ni tú ni yo, a pesar de todo en contra, dijimos no. Yo tenía la certeza de que ibas a terminar, que había sido tu lucha tan grande. Justo porque te digo que no entiendo ahorita todo lo que sucedió fue porque 8 días antes de tu crisis yo estuve en México. Y tú me llevaste a tu escuela y me presentaste con el velador y con el que cuidaba los carros y con el que cuidaba la entrada de tu escuela. Y me hablabas, te veía que te movías ahí como que conocías a todos. Y me decías, ¿te puedes creer, mamá, que entré a esta escuela? Me lo decías con tal emoción, con tal gusto, que yo decía, no, pues hija, qué barbaridad, qué bueno, pues de un examen de tanta gente, el que estés aquí, pues aprovéchalo, es un regalo de Dios, échale todas las ganas. Estabas tan emocionada, tan concentrada, querías tanto tu escuela, lo que estabas haciendo, que regresar a México 8 días después y encontrarte como te encontré en algo que hasta la fecha no me puedo explicar. Tú y yo como somos muy diferentes. Muy diferentes. Creo que no nos parecemos en nada y a lo mejor nos parecemos en mucho, pero no soy a lo mejor. No fueron mis genes los que predominaron, ¿no? Me ha costado entenderlos porque no tengo una sensibilidad artística. Soy más simple que ustedes. Me ha costado. Me cuesta. La primera noche que ya nos quedamos tú y yo en el psiquiátrico, yo tenía que ir temprano a trabajar, entonces me habían pedido que no podía quedarte tú sola en ningún momento, entonces ya había llegado tu tía Alma para reemplazarme, pero ella no se había desplazado en Guadalajara, entonces la idea era que yo saliera y ella llegara al psiquiátrico. Y cuando pedí que me abrieran la puerta para coordinar cómo iba a llegar tu tía y demás, me dijeron que no iba a salir, que no podía salir, que tenía que tener una autorización. Dije, ¿cómo crees? ¿Tengo que salir? No va a salir. Ahí entendí lo que significaba para alguien estar encerrado sin posibilidades de hablar con nadie y de que nadie te hace caso. Después de haber pasado una noche bastante difícil porque se oían gritos, se oían lamentos, se oían
situaciones, todo el mundo está encerrado. A ti no te encerraron porque estaba yo ahí, pero te están cuidando así, dando vueltas toda la noche. Ese día alguien lloraba muchísimo, muchísimo, con un llanto así que lo recuerdo como que, no, horrible. Y la sensación de que no me permitían salirme de ahí fue alrededor de, yo creo que 40 minutos en lo que pedí hablar con el director de la institución. Dije, ¿cómo me va a dejar salir? Por supuesto que me va a dejar salir, pues si no estoy aquí yo internada, estoy acompañando a un paciente. Y bueno, salimos, pero es algo horrible. Estar en un psiquiátrico es algo devastador. Todo lo triste, no puedo describirlo más que como tristeza. Observar tanta gente en los patios con los problemas mentales me dan a mí la sensación de indefensión de la gente, de dolor y de ver a gente físicamente normal como tan desprotegidos y tan débiles y de una situación tan vulnerable. No, regresar a un psiquiátrico no quisiera nunca. Recuerdo que una señora me dijo, en una plática en la hora del patio ahí ese día, tengo una hija, señora joven. ¿Cuántas veces ha estado usted internada aquí? No, le dije, pues yo es la primera vez. Me dijo, ay señora, apenas empieza su calvario. Yo es como la 20ª vez que estoy aquí. Yo me acuerdo que lo pensé y le decía a Dios, Dios mío, ¿cómo? ¿Por qué esto? Afortunadamente ahorita hasta el día de hoy no se ha vuelto a dar y espero que nunca más se dé. Así sea.